Buenos días, me llamo Natalia. Gracias por colaborar con nosotros en este proyecto. Usted es especialista en especies exóticas invasoras. ¿Por qué decidió dedicarse a esta disciplina? Bueno, pues yo creo que fue una iluminación que tuve una vez en un congreso de ecología en el que alguien presentó una charla sobre especies invasoras y me di cuenta de que las invasiones biológicas, esto de llevar especies de un continente a otro y ver qué pasa con ellas, era como un verdadero experimento biológico y me llamó tremendamente la atención y a partir de ahí pues empecé a desarrollar una línea de investigación en esta línea. ¿Qué especies invasoras, tanto vegetales como animales, son más peligrosas y por qué? En España, pues algunas de las más problemáticas son, por ejemplo, el mejillón cebra, que está en el río Ebro. Está el jacinto de agua, que es una planta flotante en el río Guadiana. Y luego, en cuanto a fauna, pues tenemos bastantes cosas. Tenemos los Galápagos de Florida, tenemos la cotorra argentina cada vez más extendida. En plantas tenemos chumberas, ailantos, en fin, la lista desgraciadamente es bastante larga. En Galicia tenemos muchos eucaliptos y mimosas, pero también antiguas mascotas como tortugas o cerdos vietnamitas que ocupan el lugar de especies autóctonas. ¿Qué impacto tienen estas plantas y animales en otras especies propias de aquí y qué se debe hacer con ellas? Bueno, los impactos, claro, cada especie hace lo suyo. Eucaliptos y mimosas eh, tienen el problema de que fomentan los incendios y también alteran los ciclos de nutrientes en el suelo. Y en cuanto a los animales, bueno, he de decir que yo sé más de plantas que de animales, pues bueno, el cerdo vietnamita todavía no tengo muy claro qué impactos causa porque es una especie recientemente liberada al ambiente. Pero bueno, se me ocurre que puede ser un vector de enfermedades, como todos los mamíferos. Y las tortugas, los galápagos, pues desplazan a los galápagos nativos, ocupan su nicho ecológico y los desplazan y también pueden ser vectores de enfermedades. ¿Cuáles son las principales causas de la introducción de especies exóticas en España? El comercio de mascotas es una de las principales causas de introducción. El comercio de mascotas, pues es un negocio que mueve bastante dinero en todo el mundo. Comercio de plantas ornamentales, que sería algo parecido. Luego están las vías de transporte involuntarias. Otra importante vía de entrada, en este caso de especies acuáticas, son las aguas de lastre de los barcos. ¿Cuáles son los requisitos a la hora de denominar una especie invasora? Para que sea invasora, digamos que tiene que pasar una serie de requisitos. Primero, tiene que ser una especie exótica, es decir, procedente de otro territorio. El segundo es que tiene que haber llegado a nuestro territorio con la ayuda del hombre, no por sus propios medios. Luego, se tiene que establecer con éxito en el medio natural. El último requisito es que esa especie, una vez establecida en el medio natural, tiene que ser capaz de expandirse y, y desplazar especies nativas. Respecto a los incendios, ¿cuál es el porcentaje de estos que son causados por los eucaliptos u otras especies invasoras? Claro, la causa inicial de los incendios pues es que o alguien enciende un mechero o una cerilla o que cae un rayo. Pero claro, no es lo mismo que ese rayo o esa cerilla caigan en un bosque donde no hay mucha hojarasca acumulada o donde esa hojarasca tiene una alta humedad o que caiga, por ejemplo, en un eucaliptal, que es que arden muy bien. Estamos acostumbrados a escuchar noticias acerca de temas como el cambio climático o la contaminación medioambiental. ¿Por qué se le presta más atención mediática y científica a estos cambios ambientales en vez de a las invasiones biológicas? Bueno, hay unas cuantas causas que están alterando los ecosistemas y que están amenazando la diversidad.
a nivel planetario. Entonces, también es cierto que hay unas que afectan más que otras. Y entre estas que has comentado, pues el cambio climático y la contaminación, digamos que están a la cabeza. Las invasiones biológicas están un poco más abajo. Cuando una especie invade y altera de forma maligna el ecosistema anteriormente ocupado por otra especie, ¿de qué forma se recupera este? Depende de la especie y depende de cuáles hayan sido sus impactos, porque eso varía mucho de una especie a otra. Es más fácil recuperar un ecosistema cuando la invasión todavía no se ha expandido mucho. Si pensamos en soluciones a este problema, ¿cuáles recomienda usted? De nuevo, la prevención. Prevenir, hay que ser consciente de los riesgos y de hecho hay muchos protocolos para prevenir y para estar preparados frente a invasoras. ¿En casos hay especies invasoras en espacios comunes como ríos, playas o montes públicos? ¿De qué manera deberían las administraciones públicas erradicar estas plagas? Yo creo que, bueno, tal vez también contribuiría, por lo menos si tenemos una red más amplia de guardabosques o personal similar en el campo, sería más fácil detectar estos pequeños brotes de especies. ¿Usted de qué forma piensa que se debería actuar si se encuentra una especie invasora en un parque o en un lugar público? Lo que hay que tener en cuenta es que no todas las especies son igual de peligrosas. Aparte de las invasiones vegetales, también hay especies animales invasoras. ¿Qué tipo de relación suele haber entre ellos, entre estos tipos de plagas? Bueno, no siempre se asocian. Pueden asociarse porque a veces la entrada de una especie facilita la entrada de otras. En muchos casos, las plagas suelen ser mascotas abandonadas. ¿De qué modo se puede luchar contra ellas aprendiendo de lo que hacen ustedes con las especies invasoras vegetales? Pero yo creo que el gran problema es que la gente o mucha gente no es consciente del daño que pueden llegar a causar si las liberamos en el campo. En la actualidad se está aprobando una ley de bienestar animal. ¿De qué manera sería necesaria también una ley que proteja la flora y la fauna autóctona de las especies invasoras? Ya tenemos leyes y lo que nos sobra en este país son leyes. Tenemos leyes para todo. Otra cosa es que hagamos cumplir adecuadamente las leyes.